Amigos de EPI, muy buenos días a quienes se conectan a esta hora a nuestra señal. Nosotros nos encontramos a esta hora junto al pronunciamiento del movimiento Causa R, quien a esta hora, en la voz del diputado Américo de Gracia, se pronuncia en torno al a la persecución de que están recibiendo tanto ellos como sus familiares por denunciar el caso del Arco Minero. Vamos a escuchar parte de sus declaraciones. Precisamente el ministro de la Defensa, Padrino López, y el general Mantilla del Estado Bolívar, del Redi del Estado Bolívar, quienes negaron la presencia del ELN en nuestro territorio, y que hoy eso constituye un profundo malestar dentro de nuestras Fuerzas Armadas. Nosotros somos, desde la Causa R, unos convencidos que sí hay una reserva ética, una reserva de valores democráticos e institucionales, constitucionales, dentro de nuestras Fuerzas Armadas, y son los que están ofrendando prácticamente su vida en relación a este tema. Y eso queremos ponerlo en evidencia y queremos ponerlo en blanco y negro en la mañana de hoy en esta rueda de prensa oficial de la Causa R. Como oficial es, desde este momento, que nuestra fracción de la Causa R dentro de la Asamblea Nacional, que está dirigida, coordinada por nuestra diputada Mariela Magallanes, entonces se constituye ya formalmente como una fracción parlamentaria propia, con todos y cada uno de nuestros principales diputados, que hacemos vida y acción dentro de la Asamblea Nacional. No queremos formar parte ya de ese saco de gato donde cualquier cosa puede ocurrir, como en efecto ocurrió el día de ayer. Y esa es la razón por la que hoy nosotros le estamos hablando de cara al país, con coherencia, con transparencia, que la fracción de la Causa R será responsable de sus propios actos y de sus propias decisiones en este momento. Y entro entonces en la materia que tiene que ver y que guarda relación con lo aprobado el día de ayer, que nos parece que tiene y tenemos diferencias no solamente de forma, sino también diferencias de fondo. Pareciera una carta de muy buenas intenciones, una carta dirigida al niño Jesús. Sin embargo, no reúne las expectativas que tiene el pueblo venezolano, ni con la Asamblea Nacional, ni cómo confrontar con un régimen dictatorial, tiránico, como el de Nicolás Maduro, ni contra una organización criminal. La primera cosa que queremos advertir y alertar, y por eso lo de la fracción, nosotros no teníamos conocimiento sino minutos antes del acuerdo que fue presentado en la Asamblea Nacional, y que esta directiva o esta gente que aprobó el acuerdo querían que nosotros simplemente fuéramos unos diputados de utilería para levantar la mano sin derecho prácticamente a tener acceso al fondo y a la forma del documento. La primera cosa que cabría preguntarse, son más preguntas que respuesta, es: ¿ese documento está dirigido a quién y para qué? ¿Cuál es la razón para aprobar un documento de ese género y de esa naturaleza? Lo primero que queremos también resaltar es que el país ya no aguanta más secretismos. En este caso, todo lo que haga y lo que hagamos los dirigentes políticos, los que nos llamamos líderes en Venezuela, tenemos entonces que hablar de cara al país en medio de la transparencia que ya hemos mencionado. ¿Creemos en la unidad? Sí, en la unidad de propósito, como lo dijimos ayer, y en la unidad de estrategia. La unidad no puede ser simplemente una sopa de letra donde entra cualquier cosa y que cualquier cosa puede ser perfectamente convalidada. Esa no es la unidad, ni que requiere la circunstancia del país para tratar un tema tan grueso como es el caso de la transición, como para nosotros despedirla simplemente porque nos pusimos de acuerdo en una carta al niño Jesús, toda bonita y toda
arregladita para presentarnos ante el país unido. Esa no es la unidad que quiere el país. La unidad que quiere el país es una unidad también de compromiso, de estrategia, de propósito y de objetivos suficientemente claros. Por ejemplo, un detalle del acuerdo. Dice acuerdo político. ¿Qué significa acuerdo político? Una salida con acuerdo político. ¿Qué significa eso? ¿Cómo se come eso? ¿Cómo le explicamos nosotros a los ciudadanos venezolanos qué significa un acuerdo político para salir del régimen? En todos los considerandos, en todos sin excepción, no se trató un tema político, sino todos fueron temas económicos, obviando, por cierto, el más grueso, que es el tema petrolero y las sanciones que tienen funcionarios de este régimen a los que nosotros de alguna manera condenamos y aplaudimos a aquellos países que hoy están persiguiendo a los corruptos, a los que han violado los derechos humanos y, por supuesto, los crímenes de lesa humanidad. Habla de pérdida de legitimidad, refiriéndose a Maduro, y no de desconocer a Maduro. Eso es un tema de fondo, porque aquí de lo que se trata es de desconocer a Maduro, y especialmente a partir del 10 de enero. Desconocerlo antes, durante y después. Y ese es un tema neurálgico para nosotros y para poder tener libre entendimiento entre los que nos decimos en oposición. Y no puede haber, en el supuesto de que lo haya, negociación sin presión. La presión tiene que ser adentro y afuera, no solamente los países vecinos o los países en el contexto internacional de la Unión Europea, de Estados Unidos, etcétera, o del Grupo de Lima, o de la OEA, o del Parlatino, o el Parlasur, o Mercosur. Tiene que ser también a nivel interna la presión. Aquellos que pretenden calmar la calle no pueden contar entonces con la causa R. No existe negociación sin presión, pero tampoco hay negociación buena con negociadores malos. Y eso tiene también que quedar claro para los efectos no solamente de la causa R, sino del país. Y por eso nosotros insistimos en aprobar lo que aprobamos el martes antes pasado, cuando nombramos como justamente indeseable al señor Zapatero como representante de cualquier fórmula con respecto a Venezuela. Se autodescalificó con su accionar. Y eso, por eso para nosotros, el tema de la negociación, que nosotros no la satanizamos, pero sí queremos poner condiciones clarísimas y con presión también interna desde la calle. Habla el documento de transición ordenada. ¿Qué es transición ordenada? ¿Qué significa una transición ordenada? La Constitución Nacional de Venezuela, en su artículo 333 y 350, no habla de transición ordenada. Habla de reponer el orden constitucional a como dé lugar con lo que tengamos a mano. Esa es una diferencia de fondo con quienes hoy tenemos justamente esta diferencia y que ayer, justamente por no conocer en profundidad el documento, porque nos los presentaron entre gallos y medianoche, nosotros no estábamos en condiciones ayer de dar una opinión, pero teníamos la ligera sospecha de que eso no era sencillamente para favorecer al país. Y eso tiene que quedar suficientemente claro. Y este propósito, la causa R, sigue siendo un instrumento del pueblo venezolano, en especial del pueblo trabajador, para poder salir de la inmensa tragedia que hoy embarga a todos los venezolanos dentro y fuera del país. Y digo fuera del país porque todo el mundo sabe que hay más de 4 millones de venezolanos en diáspora, peregrinando en éxodo masivo, aguantando hambre, lavando poseta, precisamente, justamente porque aquí no tienen derecho ni siquiera a eso, ni siquiera a lavar poseta, porque no hay trabajo. ¿Qué organizaciones políticas firmaron ese acuerdo? ¿Qué peso de esa organización están pactando con el gobierno?
Eso lo tienen que aclarar ellos. Nosotros estamos diciendo exactamente lo que nos corresponde decir en este momento. Si ellos tienen un cable pelado a favor del gobierno, que lo aclaren ellos. Nosotros estamos diciendo el porqué de nuestro y por eso queremos justamente blindar lo que es la fracción de la causa R para ese propósito. Vamos. Pero usted señala que eso no favorece al pueblo. ¿A quién favorece a su juicio en estos mismos argumentos que ustedes esgrimen para blindar su posición allá? Vamos a responder todas las preguntas que sean necesarias. Vamos a darle la palabra a Alfredo Ramos y retomamos entonces las preguntas y las respuestas. Muchas gracias. Gracias. Bueno, muchas gracias a todos ustedes por esta oportunidad de estar presentes en esta rueda de prensa que convocamos el día de hoy. Yo me quería referir al tema laboral, especialmente porque en pocos días se cumplen 3 meses del anuncio de Nicolás Maduro sobre el plan de recuperación económica y prosperidad para todos los venezolanos. Son 3 meses donde se ha demostrado, tal cual como lo dijimos en su oportunidad, que este plan no iba para ninguna parte y que en vez de ser un plan para reconstruir a Venezuela, era un plan de destrucción económica. En estos 3 meses lo que hemos visto es cierre de empresas, desmejoras en todas las condiciones de los trabajadores y, por supuesto, algo que realizó Nicolás Maduro, que fue arrebatarle, eliminarle una conquista histórica a los trabajadores, como son sus contratos colectivos, al imponer una tabla única salarial que prácticamente iguala a todos los trabajadores que, por la vía de sus convenciones colectivas, tenían mejoras, no solamente desde el punto de vista de aumentos salariales, sino también de beneficios como planes vacacionales, el tema de las prestaciones, los bonos de productividad, bonos de transporte, bono nocturno, horas de sobretiempo. Es decir, que todas esas reivindicaciones logradas por los trabajadores, plasmadas en las convenciones colectivas, en la práctica fueron eliminadas por Nicolás Maduro. Maduro acabó con el valor del trabajo, el valor del empleo y el valor del salario en nuestro país. Es decir, que ese aumento que hizo Maduro de 3 millones de bolívares que tenían los trabajadores de salario mínimo a 180 millones o 1.800 bolívares soberanos, en pocos días se convirtió en sal y agua. 1.800 bolívares soberanos en este momento para los trabajadores no significa nada. Con eso no pueden comprar absolutamente nada de los productos de la canasta alimentaria. En este momento se requieren nada más y nada menos que 24 salarios mínimos para poder costear la canasta básica familiar. 24 salarios mínimos. La inflación proyectada para este año está por encima del 1.000.000%. Algunos hablan 1,5 millones%, otros hablan que puede incluso estar por encima del 1,5 millones%, lo que ha generado pues una situación de empobrecimiento aún más en los trabajadores. Hay mucha gente que incluso el propio trabajadores dice que estaban hasta mejor antes de la aplicación de esas medidas que después que Maduro hizo un aumento de 3 millones a 180 millones. Quiere decir que Maduro, con ese plan, lo que generó fue mayor pobreza. Los trabajadores venezolanos están pasando hambre. La mayoría de los trabajadores venezolanos, y sobre todo el sector técnico, el trabajador calificado y los profesionales, están huyendo del país producto de la situación económica que están viviendo. No les alcanza para alimentarse ellos ni para alimentar su familia estos 1.800 bolívares soberanos. Nosotros ratificamos nuestra posición, que para que el trabajador pueda recuperar el poder adquisitivo, el poder de compra y sus convenciones colectivas, sus logros, sus beneficios, no le queda otra que continuar movilizándose a nivel nacional, articular todas estas luchas que viene dando el pueblo venezolano por la falta de gas, por la falta de alimentos, por la falta de medicamentos,
por la falta de servicio público, es decir, articular la lucha del pueblo venezolano, que también está sufriendo los rigores del modelo fracasado de la dictadura de Nicolás Maduro, articularla con la lucha por las mejores condiciones de vida de los trabajadores. Y vamos mucho más allá. No basta para los trabajadores la lucha por mejorar su situación económica desde el punto de vista salarial. Y eso lo han entendido, a nuestra manera de ver, muchas organizaciones sindicales y dirigentes sindicales que hoy hablan de que la solución del problema de Venezuela es la salida de Nicolás Maduro. Por eso nosotros ratificamos nuestra propuesta, es una ruta democrática y constitucional de articular, de retomar la movilización de calle y por supuesto una propuesta que ratificamos y reivindicamos hoy más que nunca, sobre todo por la situación de empobrecimiento que están viviendo los trabajadores del pueblo venezolano, que es la huelga nacional. La huelga nacional, para eso estamos proponiendo que en el transcurso de este año se deben dar algunos paros escalonados para que el próximo año, sobre todo a raíz de la fecha del 10 de enero, con el desconocimiento, no solamente nacional, sino internacional, de Maduro, porque Maduro deja de ser presidente el 10 de enero. Maduro es un ilegítimo. Maduro es un presidente ilegítimo desde el mismo momento en que se robó las elecciones del 2013. Lo demás ustedes lo conocen, desconocimiento de la voluntad popular en el 6 de diciembre del 2015, donde el pueblo votó mayoritariamente por los factores democráticos e inmediatamente fue desconocida esa voluntad popular, desproclamando 3 diputados, poniendo en condiciones de desacato y prácticamente anulando lo que son las funciones y las competencias de la Asamblea Nacional. Es decir, Maduro tiene tiempo que es ilegítimo. Y el 10 de enero, la propuesta, por supuesto, también de los trabajadores y del país en general, es el desconocimiento. Desconocer a Nicolás Maduro y prepararnos el año que viene, luego de estos paros escalonados, a una huelga nacional que va mucho más allá de los trabajadores. La huelga no es exclusiva de los trabajadores venezolanos. La huelga es un mecanismo constitucional. Si al pueblo le están arrebatando el derecho a la vida, como es el derecho a la salud, a tener medicamentos, el derecho a la alimentación, porque nuestro pueblo se está muriendo en estado de desnutrición por falta de alimento, si se le niegan los derechos fundamentales a tener servicios públicos de calidad, como es tener gas en Lara, en muchas partes de este país, y estoy seguro que también en Caracas, nosotros estamos retrocediendo décadas, donde la gente está cocinando a leña, donde la gente espera que llueva para recoger agua de lluvia, para poder tener en sus hogares. A esa situación hemos llegado. Por eso, la huelga que estamos proponiendo va mucho más allá de los trabajadores, sino una huelga nacional, una huelga del pueblo, una huelga ciudadana para lograr un desenlace democrático que no es más que buscarle la solución al problema del país, que es Nicolás Maduro, con su salida. Eso era lo que quería. ¿Algunas preguntas? Bueno, la pregunta para Américo. Con respecto a lo ocurrido ayer en el Parlamento y lo que usted estaba señalando, y por eso le preguntaba, usted se refería a que no saben a quién favorece este documento, favorece a la sociedad este documento. Le preguntaba entonces a quién cree, basado en los argumentos que ustedes están escribiendo, favorece lo aprobado ayer por la mayoría de los partidos. A los partidos que menciona justamente el acuerdo. O sea, al pueblo no lo favorece. Presumo que favorecerá a los que están mencionados allí. Ahora, en cuanto al ELN, las denuncias que usted ha hecho, también su familia ha sufrido de alguna manera persecución por parte de estos cuerpos de seguridad del Estado, y aproximadamente cuál es el porcentaje de, en el que están ubicados estos grupos irregulares en el Estado Bolívar. No, porcentaje no tengo. Tenemos ubicación de sus coordenadas en dónde están ubicados. Bochinche, municipio Sifonte, Anacoco, San Martín de Turumbán, municipio Sifonte, que es la capital es Tumeremo, el municipio Cedeño, en las minas de San Vicente de Paúl, que son de diamante, y en el municipio Cedeño también, al sur de Caicara, al Orinoco, en Parguasa.
Pero a mí se me pasó por alto un tema bien delicado y que queremos también señalarlo con nombre y apellido. Le dieron la tarea al DIGESIN, Alexander Granco Arteaga, con nombre y los dos apellidos. Alexander Granco Arteaga, de neutralizar a Andrés Velázquez y Américo de Gracia. En términos militares, todo el mundo sabe lo que significa neutralizar. Yo quiero advertir a la opinión pública nacional y a la opinión pública internacional de estas amenazas permanentes del gobierno, así, con nombre y apellido. Ese fue el mismo personaje que hoy está en Guayana, el mismo personaje que operó en la masacre del Junquito contra Oscar Pérez. De manera que nosotros tenemos que advertir y alertar de toda esta situación irregular, y me imagino que deben de estar todavía dolidos porque nosotros los hemos ido desenmascarando de manera pública. Cómo estafan a la nación, cómo roban, cómo la saquean, cómo liquidan cualquier posibilidad incluso de recuperarnos hidroeléctricamente, de recuperarnos en materia de ambiente, de recuperarnos de manera hídrica con nuestros ríos, etcétera, y por supuesto la pérdida de la soberanía, que significa el involucrar a cuerpos y ejércitos extranjeros en tareas que se supone están reservadas constitucionalmente, de manera exclusiva, de manera monopólica a las Fuerzas Armadas, cosa que nosotros estamos de acuerdo porque ese es el deber ser. ¿Hay desplazados, diputado? Por supuesto, y lo hemos dicho con nombre y apellido, hay más de 4.000 guaraos viviendo hoy, no es que me lo contaron, es que estuvimos allí, en Manaos, Brasil. Están hospedados y por eso le agradecí públicamente al gobierno brasileño que esté atendiendo a este grupo de hermanos indígenas del territorio guayanés. Y cuando digo guayanés me refiero a que ellos son oriundos del delta, de la serranía de Imataca, pero la serranía de Imataca es muy amplia y es justamente donde está operando. Bochincha es la serranía de Imataca y colinda con Guyana. Y ya hay conflictos incluso de cómo hay personas heridas dentro de Guyana por ataques también del ELN. O sea que esto es ya un tema que trasciende las fronteras venezolanas y afecta a otros países como el caso de la República Cooperativa de Guyana. Volviendo al tema de la unidad de la nación, esta ruptura con la expresión de la unidad es una ruptura también con el Frente Amplio e incluso con lo que queda de la Mesa de la Unidad para la causa de... Mira, nosotros tenemos instancias distintas. El Frente Amplio no es la Mesa de la Unidad, el Frente Amplio no es la unidad per se, ahí hay de todo, ahí hay trabajadores que son chavistas, no es que eran chavistas, no, son activos. O sea, creen en Chávez, aman a Chávez, adoran a Chávez y sin embargo están aquí por todo lo que alegó nuestro compañero Alfredo Ramos. De manera que el Frente es una cosa, la Mesa de la Unidad es otra, la composición de la Asamblea Nacional es otra. Nosotros no estamos rompiendo absolutamente con nadie. Lo que estamos es blindando también nuestros espacios, porque en esto nosotros también tenemos que cuidar la única cosa que en política se puede cuidar, que es el prestigio. Nosotros no tenemos nuestra palabra, nuestros valores. Nosotros no tenemos bienes de fortuna, pero la poca credibilidad o mucha credibilidad que pueda tener la causa R no la podemos ver involucradas en actos como el celebrado ayer en la Asamblea Nacional. Está más la forma que el fondo para llegar a lo que la oposición quiere, que es un cambio de gobierno. Bueno, yo no sé si los demás quieren un cambio de gobierno. Yo estoy ya diciendo lo que nosotros queremos y por eso hacemos observaciones de fondo y de forma. A eso se apelaba en el documento ayer leído, que el fondo era, y de hecho varios discursos fueron en esa tónica dirigidos, que el fondo era el cambio, una transición de gobierno y que las diferencias estaban en las formas. Por eso le pregunto, con la posición que está fijando la causa R el día de hoy, ¿está pesando más la forma para llegar a ese fondo? No, fondo y forma, y lo dijimos ahorita, fondo y forma. O sea, por ejemplo, negociar sin pelear. Aquí hay dos sindicalistas que han ganado y han firmado contratos colectivos con empresarios, con la contraparte. Para firmar un contrato colectivo hay que pelear. Pero es necesaria una negociación, ¿no estaría entonces No, la en negociación. contra de una negociación?
con quién se negocia. Por ejemplo, con bate quebrado no se puede negociar. Un bate quebrado, zapatero. Entonces, en eso tiene que ver quiénes vamos a poner en la mesa. Eso es lo que la gente tiene que quedar suficientemente clara. Presume que lo que se está, es de acuerdo a lo que se tocó las bases para una negociación justa, sin a espaldas del país o en términos que no favorezcan. Mira, Por lo menos nos generan sospechas. mira, O yo- sea, toda la forma como se están utilizando los esquemas. Ustedes alegaban que desconocían el documento, que lo conocieron a pocos minutos de la sesión. Sin embargo, hay otros diputados que señalan que la diputada Mariela Magallanes, que quieren cambiar para que usted me responda, estuvo presente en distintas discusiones. No, mira, el documento fue presentado en horas de la mañana. Y ellos han alegado incluso que tienen hasta 5 semanas discutiéndolo. Bueno, ¿cómo es eso que tienen 5 semanas discutiéndolo y nosotros los conocemos unas horas antes? Un documento que se supone implica y complica al país en un proceso mucho más amplio. Diputado, ¿qué de La causa el acuerdo es una buena noticia para Maduro? Es probable que sea una buena noticia para Maduro y por eso nosotros queremos salirle al paso, porque si los negociadores se siguen comportando de esa manera, creemos que le están haciendo un flaco servicio al país. La causa de que se ha incorporado algunas actividades que ha convocado Soy Venezuela. El próximo paso de este anuncio podría ser sumarse al movimiento Soy Venezuela o a la fracción que sucede. No, para nada. Eso está totalmente descartado. Nosotros no estamos sumándonos a ningún Soy Venezuela, ni nos estamos sumando a ninguna fracción. Por eso anunciamos que la fracción de la causa R es la fracción de la causa R. Entendemos que este acuerdo de ayer es como la gota que derramó el vaso, pero ¿cuándo comenzó el descontento de la causa R con los manejos internos de la fracción en la Asamblea? Mira, hace mucho tiempo. Todo se le quiero sumar siempre la primera vez que esto de un documento que se conoce comenzando la sesión ocurre. Bueno, de esta magnitud sí, porque implica ya prácticamente debatir el país del futuro. Y entonces no se puede hacer de la manera como los compañeros quieren hacerlo. Bueno, Diputado, una última pregunta. ¿Tienen ustedes idea quién entonces redactó este documento y si estas personas estarían entonces en conversación con el gobierno de Nicolás Maduro? no sabemos quién lo redactó y por eso hacemos las observaciones que hemos estado haciendo. No me respondió la pregunta de cuándo inició el descontento de la causa por la fracción, qué otros elementos lo llevaron a esto. Bueno, nosotros tenemos días y meses, incluso cuando se nombraron las comisiones, nosotros mostramos un descontento abierto porque no se puede seguir haciendo política de espaldas al país. Hay que hacerlo de manera transparente. Bueno, muchísimas gracias. Bien, palabras entonces de diputado Américo de Gracia y también de Alfredo Ramos, sumado también a Andrés Velázquez, quienes entonces rechazan este acuerdo que ha sido debatido el día de ayer y aprobado en la sesión plenaria de la Asamblea Nacional y que de alguna forma entonces aprueba un primer paso para lo que es una posible negociación con el gobierno nacional. Nosotros es parte de la información generada a esta hora desde la causa R, donde se han pronunciado en torno también a lo que es la situación en el arco minero, donde también el diputado Américo de Gracia denuncia que hay más de 4.000 guarados desplazados precisamente hacia la frontera con Brasil. Es la información generada a esta hora desde Caracas, Venezuela. Reportó para BPI TV Joan Álvarez.